Las cancillerías europeas lo han intentado todo, hasta mandarle a Donald Trump mensajes a través de su programa de televisión favorito, Fox and Friends. El día antes del anuncio, el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, acudía a los platós de la única cadena que le gusta al magnate para pedirle por favor que siguiera en el pacto. De nada ha servido. Y eso que el británico se esforzó de lo lindo al especular incluso con un posible Nobel de la Paz, como Obama, si el presidente era capaz de lograr un pacto con Corea del Norte y salvar el pacto con Irán. Pero el espectáculo televisivo montado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para anunciar a bombo y platillo que tenía documentos que demostraban que Irán sigue teniendo un programa nuclear secreto, han funcionado muchísimo mejor que la campaña de seducción europea. Hoy hablamos del acuerdo nuclear con Irán. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Irán y por ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Chema Guijarro, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Pablo. Raúl Sánchez Cedillo, bienvenido una vez más. ¿Qué tal, Pablo? Teresa Aranguren, bienvenida. Encantada de estar. Laura Bejarano, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Carlos Prieto del Campo. Un placer. Y David Torres, bienvenido. Muchas gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. A Donald Trump nunca le gustó el pacto nuclear con Irán firmado en 2015 por su predecesor en la Casa Blanca, así que no sorprendió que en mayo decidiera salirse de un acuerdo del que también forman parte Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania. Además, el presidente estadounidense restableció al máximo nivel y de forma inmediata las sanciones contra Teherán. Este movimiento pone muy difícil a los socios europeos mantener sus compromisos, ya que las sanciones afectan también a cualquier empresa que colabore con Irán. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el pacto nuclear con Irán tras la salida de Estados Unidos. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Chema. Trump dice que se va del acuerdo nuclear. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues la verdad es que nada es válido, ninguna previsión es válida cuando se trata del presidente Trump, ¿no? Realmente yo creo que tiene a todos los analistas internacionales enloquecidos, ¿no? Su propio comportamiento errático hace que sea muchísimo más peligroso, ¿no? En teoría de juego siempre se dice que es mucho más peligroso el maverick, ¿no? El que no se sabe qué va a hacer antes que el malvado, ¿no? Yo creo que es el caso que estamos viendo ahora mismo con Trump. ¿Qué puede pasar? Pues yo diría que puede pasar de todo, ¿no? Desde que de alguna forma se reencauce el acuerdo y los socios tanto europeos como asiáticos hagan ver al presidente Trump ¿no? las bondades del acuerdo, hasta que efectivamente terminemos en una guerra termonuclear. Esto, claro, hace 20-30 años, ¿no? Que sonaba mucho más, hoy parece de locos, pero el mundo está muy loco, Pablo. Raúl. ¿Qué puede pasar? Pues no lo sabemos, porque justamente si hay algo positivo desde el punto de vista diplomático, geopolítico en Trump, es que él mismo es el agente de incertidumbre. Es decir, no hay nada mejor en una mesa de negociación que no saber quién tienes delante en determinados casos. Y por lo tanto, es el art of the deal de Trump. Hay algunas palabras, algunas declaraciones de Pompeo y no de Bolton, sí de Pompeo, que pueden llevar a pensar que se trata de de un estilo nuevo que supuestamente va a ser más eficaz que el plan de acción conjunta e integral, que el Irán Deal. Pero al mismo tiempo, justamente, es en una situación como la de la zona y en una situación global puede pasar justamente lo que dice Chema, todo lo contrario. Teresa. Yo creo el otro día viendo al señor Netanyahu haciendo esa especie de show como de vendedor de electrodomésticos y destapando paneles, uno no puede menos que recordar Irak.
Entonces, estamos asistiendo a la preparación de un escenario. El escenario lo empieza. Y a alguien que compra ese escenario inmediatamente porque está dentro de ese escenario, que es el presidente estadounidense. Entonces, yo, por un lado, creo que esto es un triunfo de los intereses israelíes. No entiendo muy bien que esto pueda ser en interés de la estrategia o de los intereses estadounidenses. Y a corto plazo supone la pérdida de la fiabilidad de aquello que acuerdas. Eso lo primero que me parece grave en las relaciones internacionales. Y después, pensando en Irán, en el país, pone en una situación muy difícil a los sectores, digamos, más modernizadores, más progresistas o más, aquí decimos, moderados del establishment iraní. Laura. Yo creo que la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo tiene que leerse en el marco de la guerra post-Siria y cómo Estados Unidos de alguna manera lo que intenta es empoderar a sus aliados, tanto Israel como Arabia Saudí, en la región. Una vez dicho esto, creo que también que esta salida unilateral pone nuevamente sobre la mesa una pregunta recurrente, que es hasta qué punto la Unión Europea va a seguir supeditando su política geoestratégica y geopolítica a los designios de una organización como es la OTAN, que ya se ha demostrado que es obsoleta para poder ser efectiva en este mundo multipolar, ¿no? Y es en ese sentido que yo no sé hasta qué punto la Unión Europea tiene tanto la capacidad política como el interés en poder poner fin al bloqueo que va a poner Estados Unidos encima de la mesa sobre Irán, ¿no? Hasta qué punto la Unión Europea verdaderamente tiene interés político en remediarlo. Carlos. Parece que es una tentativa todavía muy poco elaborada de intentar cambiar la estrategia hegemónica de Estados Unidos en la región, que ni siquiera con la denuncia unilateral define cuáles pueden ser los pasos siguientes que puede dar Estados Unidos, en tanto que aplicar el nuevo régimen de sanciones supone una serie de diseños legislativos que tardará Estados Unidos tiempo en implementar, y la gran apuesta que Trump pone a sus aliados es si realmente la nueva estrategia en Oriente Próximo, en lo que atañe a Irán, contempla un cambio de régimen que ni Bush hijo ni Obama contemplaron como una opción viable, que realmente el régimen de la revolución del 79 salte por los aires, o si realmente está únicamente moviendo torpemente unas piezas en cuanto a las sanciones que no va a ser capaz de implementar realmente. David. Bueno, yo creo que, por añadir algo más al análisis de mis compañeros, es que el movimiento de Trump hay que preguntarse si obedece a una estrategia o simplemente es una pataleta, porque con este hombre realmente nunca se sabe por dónde va a salir, ¿no? El problema es que la pataleta o la estrategia en esa zona es complicadísima, porque es una zona que desde tiempos inmemoriales pues siempre ha estado, con perdón, dando guerra, ¿no? Y yo creo que desde tiempos del Imperio Otomano pues nadie ha sabido cómo manejar la historia de esa zona. Y desde luego Trump, digámoslo así, la diplomacia de Donald Trump no es precisamente la más adecuada en la cuestión. En cuanto a lo que señalaba Teresa, precisamente de supeditar la política estadounidense a la israelí, pues me parece terriblemente peligroso. Donald Trump es, de alguna manera, un virus en este programa. O sea, le prestamos mucha atención desde que empezó su candidatura en Estados Unidos, y dedicamos muchos programas a analizar primero las primarias en el Partido Republicano y después las elecciones en Estados Unidos. Y una vez que Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, de alguna manera hace alterar pues lo que creíamos dominar en este programa, que era el funcionamiento, las reglas de funcionamiento de las relaciones internacionales en un, digamos, escenario posguerra fría. Siempre decíamos, el mundo es más complicado después de la Guerra Fría, pero aún así se puede entender. Pero claro, en este caso tenemos que Federica Mogherini, pobre mujer que le han llamado hasta prorrusa, ha dicho, oiga usted, este acuerdo es muy serio, tiene sistemas de verificación y este acuerdo funciona. Sectores del ejército israelí han dicho, este acuerdo está funcionando, por la cuenta que le trae a los israelíes tener un conflicto nuclear con Irán. Y hasta mandos del Pentágono han dicho, este acuerdo está funcionando. La pregunta es, ¿cuál es la razón? Porque tendrá que haber algún tipo de razón geoestratégica que lleve a Donald Trump
Al tiempo, digamos, que ocurre en Corea algo que todavía no hemos terminado de entender, porque de repente la política del tuit y del gesto mediático sustituye a cualquier lógica de funcionamiento de las relaciones internacionales, que es lo que pretende hacer en Irán. O sea, cualquier día se presenta en Teherán y se da una... porque todo es posible con Donald Trump. ¿Cuáles son las razones que puede haber detrás de esa estrategia que yo creo que no responde solo, digamos, a compartir camino con la política israelí? No solamente. Teresa. Volviendo a la comparación con Irak, yo recuerdo que cuando se preparaba el escenario para invadir y destruir Irak, había también una crisis con Corea. No sé si lo recordáis. Estábamos un poco en una situación parecida a esta. Y Corea hacía sus pruebas nucleares, etcétera. Entonces, uno de los efectos de esto, a mí me parece que es que lanza un mensaje clarísimo: ármate mejor, porque si no, quizá te destruimos. Y si te armas con armas nucleares, mejor. O sea, a Corea no se la invadió. Con Corea hubo muchas palabras, muchas reuniones, y ahora mismo estamos en una tesitura en la que, por un lado, Irán, que cumple todo lo que había pactado en el acuerdo, que no parece que esté en un momento de proliferación nuclear, es el amenazado, el que se está creando un escenario para justificar una posible invasión. De todos modos, y yo sigo pensando que esto no son los intereses estadounidenses. No creo que en la administración de Washington no haya gente que esté diciendo esto no nos va bien como estadounidenses, porque Irán es mucho país. O sea, es mucho país para entrar y destruirle. Entonces, creo que no todo se explica con razones lógicas, y sí hay razones de tipo, tándem, hermanos del alma, que es en este momento el gobierno israelí y el gobierno de Donald Trump. Raúl. Bueno, yo creo que el punto de partida de todo es justamente la difícil situación del hegemón tradicional con respecto a lo que supone, digamos, ser el gendarme del mundo. Las consecuencias de la guerra de Irak y los tremendos errores, uno de cuyos mayores críticos fue Trump, por cierto, así lo han puesto. Y luego está la organización Trump y su modo de asumir la tarea de la monarquía mundial, ¿no? Y que es muy particular, es una peli de Eddie Murphy, ¿no? Es decir, la organización Trump está prometiendo a todo el mundo que va a solucionar el tema. Lo está haciendo con los saudíes, que están muy contentos, lo está haciendo por supuesto, con Netanyahu, lo está haciendo con todos los halcones dentro de Europa que quieren una línea geopolítica de civilizaciones contra el Islam, pero al mismo tiempo no sabe muy bien lo que va a hacer. Eso es fundamental, pero hay que ver el dispositivo Trump como algo que construye primero el marco en el que ellos deciden y luego como algo que gana tiempo. Y mientras gana tiempo, pues gana bazas. La primera, y lo señalábamos el otro día hablando en general sobre la política exterior de Trump, es que Europa la descompone. Es decir, la impotencia europea respecto a su capacidad de jugar un papel decisivo en Naciones Unidas queda con esto completamente desarticulada, sin dejar todas las bazas en esa capacidad de hacer un deal sorpresivo por parte de Trump. Al mismo tiempo está el escenario más probable de esta crisis, que sería justamente el sur del Líbano. Es decir, el ataque a Hezbollah es algo absolutamente probable. Es decir, que la crisis se jugaría en ese escenario geopolítico y no hay nada parecido a la operación de febrero del 2003. Es decir, que es una especie de con actores interpuestos, con actores proxy, intentar romper esa baza geopolítica, el control de Irán, el corredor de Israel, Siria, etcétera, y al mismo tiempo favorecer a otros aliados que están ahí. Es decir, Turquía tiene toda la zona del noroeste completamente bajo su control, con un Estado sunita, etcétera. Luego, Rusia ha dejado claro que lo que quiere es una situación helada, podrida. Es decir, que no va
ni a acabar completamente con ISIS, ni con toda la resistencia armada sunita, ni va a reforzar a toda costa al Assad, ¿no? Es decir, que ahí hay un juego en el que la tensión se puede precipitar justamente en un conflicto en el que pues, Hezbollah sufra un duro golpe, porque ahí ni China ni Rusia van a poner toda la carne en el asador. Un escenario de mayor gravedad yo lo veo improbable por las razones que decía Carlos. No hay la más mínima preparación de algo y hay una oposición interna enorme dentro del Pentágono y dentro de la administración. Carlos, Laura, Chema y David. No, realmente el pacto nuclear con Irán fue un trabajo realmente minucioso y brillante por parte de Bush y de Obama. Y realmente logró construir una alianza internacional muy poderosa para realmente obligar a Irán a ponerse en la tesitura de tener que firmar el acuerdo que firma en 2015 y entender que ahí tenía una ventana de oportunidad para poder eliminar o al menos atenuar las sanciones durísimas que tanto Bush Jr. como Obama habían logrado imponer en la zona. Ese modelo estaba funcionando y desde McMaster hasta Trilson se han mostrado, una vez fuera de sus responsabilidades respectivas en la administración estadounidense, han mostrado contrarios. Reimponer esas sanciones ahora y vincularlas tal vez a una opción militar es algo que Estados Unidos no puede hacer ni en la mejor de las hipótesis. No puede hacer ni en la mejor de las hipótesis. Un segundo escenario a la iraquí, descomponiendo una polity mucho más compleja como la iraní, que más que duplica en población al Estado iraquí, con unas riquezas petrolíferas enormes, generaría un caos en Oriente Próximo que el principal perjudicado sería sin duda Estados Unidos. La única verosimilitud para entender el escenario que Trump con el que está jugueteando estas semanas es pensar que está pensando en una articulación de las alianzas favoreciendo el eje israelí-saudí a costa del eje ruso-turco-iraní. Pero eso, así sobre el tapete, es el defeating, o sea, es una estrategia que a Estados Unidos casi con toda seguridad se le va a volver en contra por razones militares, por razones geoestratégicas y por razones de legitimidad regional y de legitimidad diplomática global. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo atribuiría más a la torpeza y a la hubris que a un diseño geopolítico medianamente verosímil de lo que puede ocurrir en estos momentos. Laura. Pues yo creo que no hay que menospreciar a Trump. Yo creo que ya lo hemos hecho en otras ocasiones y eso nos ha salido mal. Es verdad que puede ser una política exterior errática, pero yo creo que la política estadounidense la está instrumentalizando para la política interna. O sea, que lo que está haciendo es una búsqueda de enemigos externos para de alguna manera cerrar el bloque interno y emerger como ese líder de Make America Great Again, ¿no? Eso por un lado. Otra cosa es que también Trump creo que aplica a la política exterior pues una lógica bastante perversa y peligrosa, que es la política del puño en la mesa de los negocios. De yo primero pego el puño en la mesa para ponerme contigo a debatir en unas condiciones más ventajosas. ¿Qué sucede? Que en el mundo multipolar al que estamos yendo, este realismo ofensivo que intenta aplicar, que también se mueve por el miedo, puede generar pues que esa trampa de Tucídides, ¿no? Esa en la que a partir de la cual la potencia hegemónica busca atacar esa potencia emergente, genera un espacio bélico que no creo que sea Irán, que seguramente pueda ser más factible el mar del sur de China, Taiwán o Japón, pero que nos está dejando encima de la mesa una situación muy complicada. Y es en este sentido, en esta geopolítica de las emociones, ¿no? Que hay que ver si Europa se va a seguir moviendo o va a estar arrastrada por esta política del miedo ofensiva, de realismo ofensivo, o si verdaderamente va a generar su propio espacio. Y hasta qué punto, y eso también es importante verlo, China va a romper ese ascenso virtuoso, ¿no? Y pausado y tranquilo de yo sé que en algún momento voy a llegar, no sé cuándo, pero me tomo mi tiempo, y va a conseguir Trump verdaderamente hacer un quiebre en las relaciones internacionales y en los movimientos de alianzas que se produzca. Pues eso, es que estamos hablando de que hay un botón rojo para un bombazo nuclear, hablando en plata. Chema.
O sea, desde luego, de acuerdo contigo, Laura, en que nada de lo que hace Trump puede explicarse si no se mira el flanco interno, ¿no? Efectivamente, el hombre, digamos, trata de sobrevivir allí donde solo le importa sobrevivir, ¿no? Lo demás, básicamente, le da igual, ¿no? Pero yo creo que hay un error de cálculo en la administración de Trump en relación a Irán en general, y es pensar que este tipo de maniobra puede terminar por asfixiar al régimen de los ayatolás o ulteriormente de generar algún tipo de rebelión interna y tal, lo que han intentado muchas veces en América Latina, etcétera. En fin, no estamos inventando nada nuevo, pero yo creo que ahí lo que no ha entendido Trump y que creo que sí entienden los países europeos es que la aspiración de Irán por un programa nuclear no es de hace 2 días. O sea, en realidad llevamos con la aspiración nuclear de los iraníes desde los años 50. Estamos hablando de tiempos digamos, del Shah, ¿no? y de esa relación tan complicada que tenían con los británicos y los norteamericanos. Entonces ya se supone que los norteamericanos iban a prestar apoyo tecnológico para ello. Irán además dispone de minas de uranio, es decir, se convirtió en los años 50 y posteriori como una especie de demanda de progreso, de desarrollo del pueblo iraní, que se para con la revolución del 79, que vuelve a continuar en los años 80, y ahí, digamos, hay unos tratos con los franceses en la época de Mitterrand para lograr también ayuda tecnológica. Y luego, por otro lado, también hay que subrayar que los iraníes siempre han defendido que su programa nuclear es de uso civil exclusivamente, ¿no? Y generalmente han sido bastante transparentes con el OIEA, ¿no? El Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas. A donde quiero ir es que seguramente lo que va a producir esto en la población iraní y en contra de lo que piensa Trump es precisamente un cierre de filas, ¿no? Un fortalecimiento del régimen y, por lo tanto, una mejor posición para maniobrar en un escenario regional muy complicado y donde ahora mismo nos estamos jugando el todo por el todo, ¿no? David. Yo creo que con Trump nunca hay que subestimar su faceta de botarate. Es decir, y ocurre con casi todos los presidentes estadounidenses, por desgracia. A mí creo que, aparte de todos los motivos geopolíticos, estratégicos, creo que hay uno personal suyo propio, que es fastidiar algo que hizo muy bien Obama. O sea, una de las cosas en las que casi todo el mundo está de acuerdo que Obama, que era la gran esperanza negra, podríamos decir, ¿no?, de la política estadounidense, hizo bien, que fue ese pacto, ¿no?, del 2015, lograr alinear a 6 potencias para supervisar a Irán, tal, pues llegar él y fastidiarlo. Y la historia recuerda un poco, yo creo, a lo mismo que se dijo cuando Bush inició la Segunda Guerra del Golfo, como una especie de complejo psicoanalítico con su padre. Es decir, su padre no había terminado de derrocar a Saddam Hussein, y aunque el general Norman Schwarzkopf le explicó que no se trataba de derrocar a Saddam Hussein, sino que la política era algo más complicado que todo eso, pues Bush se metió ahí con las consecuencias que todavía estamos padeciendo y que vamos a seguir padeciendo. Ahora, yo debo decir que lo terrible del caso de un conflicto, quien va a salir perdiendo ahí, yo ahí estoy en desacuerdo con Carlos, aunque creo que se refería a otra cosa, claro, no va a ser Estados Unidos, va a ser toda la zona, evidentemente. Irán, es decir, cómo está ahora Irak después de la actuación, cómo está ahora Siria y cómo está Libia después, que Libia no ha sido cosa de Bush, fue cosa de Obama. Bueno, simplemente se ve el desastre de la intervención militar estadounidense y la absoluta falta de timón en cuanto a su postura de gendarme internacional. Antes de darle la palabra a Raúl y a Teresa, os dejo un elemento más encima de la mesa. Una de las claves fundamentales del acuerdo con Irán es que es un acuerdo multilateral, en el que hay 3 potencias europeas muy importantes, Alemania, Francia y el Reino Unido, que habían recibido la llegada de Trump a la Casa Blanca, digamos, con un tono de cariño clarísimo por parte de los británicos, pero también hasta cierto punto en el caso de los franceses y en el caso de los alemanes. Y sin embargo aquí, digamos que se plantan, y hay un posicionamiento de los países europeos contrarios a la decisión de Trump. Os dejo encima de la mesa si esto puede suponer
una crisis de las relaciones transatlánticas, que no es una cuestión menor. Ojalá. Una de mis obsesiones es que el sistema de defensa europeo es un sistema que se fundamenta en la OTAN y en la presencia de bases norteamericanas en suelo europeo, y que eso es un anacronismo y que eso no tiene ningún sentido, pero por primera vez en mucho tiempo estamos viendo a líderes de las dos potencias más importantes de la Unión Europea y el submarino tradicional de los Estados Unidos, que es el Reino Unido, diciendo esto es un error y esto tiene que ver con la seguridad en Oriente Próximo, que es en última instancia la seguridad mundial, dejando a un lado el rol que todavía está por ver, que puedan ejercer los rusos y que puedan ejercer los chinos, que no es menor. Dejo eso encima de la mesa, Raúl. No, respecto a lo que dices, sin duda, digamos que el mundo de Yalta hace tiempo que está completamente patas arriba. Lo que añade la organización Trump es justamente el introducir esa lógica transaccional en el contrato, en la constitución material de la OTAN. Está claro que Trump, y lo dice claramente, es que si queréis seguridad la tenéis que pagar a un precio. Es como Iberdrola, ¿me entiendes? Te corto la luz. Queréis seguridad con todo lo que va a caer y con la que voy a liar yo, pues entonces quiere romper Europa, porque Europa no puede funcionar con presupuestos militares como el de Estados Unidos. Y obviamente ahí se abre un escenario geopolítico en el que tienes unas alianzas completamente pues inciertas, pero lo que está claro es que Francia debe bajar de su pedestal autista por ser potencia nuclear y Alemania tiene que asumir una posición clara de aliado y súbdito, pero con un presupuesto militar propio. Todo el resto, pues podemos imaginar, el caso español, pues en fin, es un punto geopolítico en esa historia. ¿Cómo se escenifica esa tensión? Yo creo que tendremos ocasión en los próximos meses de ir viéndolo, pero hay una cosa clara, que ese terrible conflicto nuclear no se va a dar de momento. ¿Por qué? Porque Irán no solo es una potencia con una capacidad militar que no se puede comparar con la de Saddam Hussein. Hay una cosa curiosa, que es que en el 2002 el Departamento de Defensa encargó un juego de guerra, creo que se llamaba Millennium Game o algo así, ¿no? Un juego de guerra, una simulación de guerra. Y el resultado de una invasión con botes, con toda esa tecnología, ¿no? de Rumsfeld y tal, resultaba en una catástrofe total para la invasión. Y decidieron no pensárselo, y por lo tanto no es una cuestión de más humano, menos humano. Es que el Pentágono ve que no hay manera, salvo obviamente con medios no convencionales que están descartados. Y por lo tanto Irán es una potencia. Y como en ese juego de potencias, el escenario donde ya están muriendo millones de personas es en Yemen, que no se habla de Yemen, donde ahí directamente se invadió a Saddam Hussein por pasar una frontera en Kuwait, y lo que está haciendo la monarquía saudita y lo que va a suceder, y con una catástrofe humanitaria absolutamente, vamos, desde hace décadas que no se producía, pues sucede. Irak, que es acaba de haber elecciones con Muqtada al-Sadr, que ha roto la supuesta afiliación con Irán, va a ser un factor de desestabilización, puesto que ahí hay un tira y afloja constante en un país que está patas arriba con una estabilidad precaria. Siria, obviamente, entonces esos van a ser los pasos, ¿no? Esos van a ser los pasos, y Trump lo que pretende con la OTAN y lo que pretende con las alianzas es que sea la realidad la que dicte el nuevo credo, no la diplomacia. Queréis seguridad, tenéis que pagarla, y se acabó el statu quo, ¿no? Me dicen de realización que tenemos que ir a Zapping. Vamos a Zapping y volvemos con Teresa. Adelante, vídeo. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear nucelar. La palabra es nucelar. Deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear nucelar sanctions on the Iranian regime. Todos los Estados miembros de la Unión Europea cumpliremos con este acuerdo, a pesar de que Estados Unidos ha decidido dejar de formar parte. La Unión Europea está determinada a preservar el acuerdo nuclear. La palabra es nucelar. Aplicaremos una presión financiera sin precedentes sobre el régimen iraní. Los líderes en Teherán no tendrán dudas sobre nuestra seriedad.
Todo esto forma parte del famoso Plan B que había adelantado desde hace semanas la administración de Donald Trump. Su objetivo es presionar a las autoridades iraníes para negociar un nuevo acuerdo con Irán que vaya más allá de su programa nuclear. Nucelar. Algo que siempre ha rechazado Irán. Irán cumple todos los compromisos asumidos. En este contexto surge la pregunta, ¿dónde están motivos para cancelar este acuerdo? Las consecuencias, desde mi punto de vista, pueden ser deplorables. En los últimos días, 3 países europeos en reiteradas ocasiones hemos afirmado que vamos a seguir en el Plan de Acción Integral Conjunto y que este acuerdo firmado en el 2015 será conservado en su forma inicial. ¿Qué más dará? Nucelar. Teresa. Voy a retomar la idea que ha apuntado David. Yo creo que a veces despreciamos muy rápidamente el factor humano. Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Primero, pues tenemos la experiencia de la historia. Los grandes cataclismos siempre nos han pillado por sorpresa. O sea, de la primera guerra, la del 14, pues hasta el último momento se pensaba que... Y luego se pensaba que iba a ser de 2 semanas. Y sabemos lo que fue, ¿no? Entonces yo creo que no hay que descartar la capacidad de sorpresa o de que llegue lo imprevisible. Yo estoy ya, me miro a mí misma y sé que cuando estaba en ciernes la invasión de Irak, decía, no, esto no puede ocurrir. La destrucción de Siria, esto no puede ocurrir. Y todo ha ido ocurriendo, es decir, siempre puede ocurrir lo peor, no lo descartaría. Y luego, con respecto a el elemento personal, de la personalidad, yo no sé hasta qué punto hay muchas disquisiciones. A veces el lenguaje de la geoestrategia a mí me parece como que oculta elementos de la realidad más de a pie. Y no quiero ni la diplomacia no me sirve de nada. Ni tampoco la Unión Europea. ¿Qué puedan decir los aliados? Hemos visto al señor Macron ahí dorándole la píldora, sonriendo, siendo encantador para verse. Y entonces creo que no debemos despreciar esta capacidad de hacerlo más insensato, porque puede ocurrir. Evidentemente, a lo mejor no estamos hablando de un cataclismo que nos afecte directamente a nosotros, los occidentales. El cataclismo ya lo tienen los sirios, es muy triste pensarlo, a mí me horroriza porque yo quiero mucho al Líbano, pensar que esto también puede anunciar lo que está viviendo Siria traspasaba al Líbano. Y mucho más. Ya no te digo los palestinos, porque ya sabemos además lo que supone Y las catástrofes, por definición, no tienen fronteras, no tienen límites. Y ellos son nuestros vecinos, no son los vecinos de Estados Unidos, son nuestros vecinos. Si me permitís, dejando un elemento más encima de la mesa, yo estoy de acuerdo porque lo he comprobado que el factor humano es muchísimo más importante de lo que los materialistas podíamos llegar a imaginar, y lo he vivido. O sea, la apatía de la política exterior española tiene que ver con la personalidad de Rajoy, que no le importa nada la política exterior, y hay incluso... llegaría a sorprender a la gente hasta qué punto el carácter, la manera de ser o el humor con el que te levantas por la mañana puede determinar decisiones políticas muy complejas. Hay una serie muy de derechas, pero que está muy bien hecha, The Crown, que es una serie absolutamente Tory, absolutamente monárquica, pero que incide mucho en el factor humano. El factor humano para entender pues a la reina de Inglaterra y a los diferentes personajes de la Casa Real, y para entender también a un personaje, a un Winston Churchill muy viejo, obsesionado por la política exterior y por la Unión Soviética, que está bien. Pero aunque eso es verdad, hay elementos materiales que son barreras de contención inequívocas. Y aquí, digamos, la ruptura del acuerdo nuclear con Irán por parte de Trump implica que hay empresas que van a dejar de poder operar y que van a recibir sanciones. Empresas alemanas como Volkswagen. Entonces, claro, esto es una cosa muy seria. Esto no es solamente que a un zumbao se le ocurra apretar un botón rojo. Es que hay muchísimo dinero de empresas muy importantes, de señores que viajan en helicóptero y en avión privado y duermen en hoteles muy caros a los que les están tocando las narices. Y a partir de ahí, yo creo que entramos en un escenario diferente. Pero ahí realmente yo estoy de acuerdo con la última parte de tu intervención. Va a ser muy difícil, por ejemplo, que Europa, China y Rusia dejen de comprar, sobre todo los 2 últimos
petróleo iraní. Va a ser tremendamente difícil que eso se imponga. Va a ser tremendamente difícil que las relaciones comerciales que se han abierto desde 2015 en un entorno de crisis brutal para las empresas europeas y para la economía de la Unión Europea se revierta y se logre imponer a partir de la denuncia del tratado por parte de Trump. Las nuevas sanciones tienen que dotarse de un fundamento legal de acuerdo con la ley internacional, salvo que sea todo un juego de humo y que no pueda funcionar en la realidad. Por otra parte, Irán es una potencia media que no tiene ninguna ambición hegemónica que le atribuye Trump en la región, sin duda alguna. Sí que intenta operar en un entorno de caos que no ha producido la revolución del 79 ni su propia política exterior, sino que lo ha generado la invasión de 2003, y las opciones que Irán, incluso con las acciones previas y con el acuerdo de aplicado 2015, ha tenido unos rendimientos de escala muy positivos. La influencia de Irán en el conflicto sirio, con la ayuda rusa y la ayuda rusa que realmente se produce al Assad, porque Irán le da la bienvenida y le da la logística para que opere allí, ha sido una operación de política exterior absolutamente brillante. Exactamente igual lo que ha sucedido en Yemen. El apoyo de Irán a las milicias chiitas ha empantanado la intervención de la maquinaria mega brutal de Arabia Saudí, que realmente ha tenido que enfrentarse a una situación de gran dificultad en Yemen, por no hablar de Hezbollah, que con ayuda iraní o no, Israel se tomará muy en serio tocar el sur del Líbano y activar de nuevo a la milicia de Nasrallah y a Hezbollah dentro de un enfrentamiento a corto plazo. Sin embargo, y con situación de prepotencia trumpiana o sin ella. Las relaciones on the ground, las relaciones que la lucha en la zona, en el tablero, después de 2003, ha generado la respuesta iraní, la respuesta también rusa, ha cambiado las relaciones materiales de fuerza de una manera muy, muy, muy profunda. Ante esa incapacidad, ante la que reacciona Trump con una torpeza un tanto que nunca, estoy de acuerdo con vosotros, que no se puede jamás, y eso es una regla de oro, desdeñar o minusvalorar a tu enemigo, pero las situaciones materiales on the ground son tremendamente correosas para que una para que un paquete de sanciones como el que Trump está amenazando, o para que una aventura militar orientada en el eje Israel, Arabia Saudí, Estados Unidos tenga una correlación de fuerzas mínimamente realista para poder operar contra el eje Irán, Rusia, Turquía que se ha conformado en los últimos años. David y Chema. Yo creo que en este exabrupto, en este movimiento de Trump, desde luego lo que menos ha pensado él y lo que menos le preocupa son sus socios europeos. O sea, no creo que Europa le preocupe lo más mínimo, no ya a Trump sino a Estados Unidos. Creo que Europa hace ya mucho tiempo que pasó a la categoría de museo, de museo histórico, por otra parte afortunadamente, y hay otras cosas. En cambio, lo que sí resulta un verdadero enigma es qué va a pasar con Rusia y sobre todo qué va a pasar con China. Porque desde luego los rusos son, como dijo una vez Churchill, son un acertijo dentro de un enigma, dentro de un laberinto, pero de los chinos ya sí que no se sabe nada, ¿no? Realmente a qué están jugando y cómo va a salir esta historia, porque a mí siempre me recuerdan una película maravillosa de póker, Rounders, que sale no recuerdo el nombre, creo que era Wang, que era un campeón de póker chino, que es que no había, auténtico, real, ¿no? No había manera de saber realmente cuándo estaba echando un farol. Y entonces, claro, ver a Trump y ver en cambio a los chinos, pues de hecho ni siquiera hablamos de cuál es el movimiento, qué va a hacer. No tenemos ni idea. Chema. Yo de la pregunta que planteabas, Pablo, o sea, evidentemente nos vamos a un escenario de guerra comercial, eso se va a ir agudizando, ¿no? Llevamos así desde que este señor llegó a la Casa Blanca, y desde luego el sendero que ha tomado va a seguir profundizando esa guerra. Ahora bien, me refiero al tema de las sanciones a Volkswagen, ¿no? Eso, claro, va a generar también sanciones alemanas, que, en fin, esto va a ser una reacción en cadena, y por eso hablamos de guerra comercial. Pero siempre hay que recordar que las guerras comerciales no son guerras con muertos y sangre. Es decir, así como se construye muy rápido, también se pueden deconstruir muy rápido,
¿no? Y la historia, digamos, desde los 90 en adelante también nos lo ha demostrado, ¿no? Ha habido conatos de guerra comercial, digamos, en ambos lados del Atlántico, pero al final, digamos, que luego se han ido desarmando y demás. Con lo cual, no me preocupa tanto eso. Creo que el periodo de Trump va a ser una especie de paréntesis histórico, ¿no? Donde finalmente después de Trump se recuperarán las lógicas con las que la política exterior norteamericana se ha manejado en los últimos 80 años, pero mientras, y esto sí que es una preocupación mía, es que el mensaje de medio y largo plazo que se está dando, el mensaje geoestratégico que se está dando es: ármate rápido con una bomba nuclear, porque como te pillen antes, ¿no? Te fulminan. Ahora, como la consigas, se acabó tu problema, ¿no? Y eso, claro, es un mensaje nefasto. No estoy hablando de Corea del Norte, estoy hablando de una cantidad de estados enorme, ¿no? Que tiene acceso a financiación, que tiene acceso a tecnología, que tiene acceso a uranio y a plutonio. O sea, estamos metiéndonos realmente en una jaula muy peligrosa, ¿no? Raúl. Sí, bueno, yo estoy en desacuerdo con David con respecto a la deseabilidad de que Europa deje de ser un actor. En fin, la Sociedad de Naciones nace en Europa porque Europa era el factor no solo del colonialismo y el genocidio, sino de las peores guerras habidas y por haber. Esa dimensión se ha hecho planetaria. Estamos en una dimensión imperial completamente destruida. Y por lo tanto, aunque parezca un objetivo como te doy una colleja de paso mientras aspiro a esa batalla a medio y largo plazo con China y con Rusia, no. Ahora mismo hay una guerra comercial con la Unión Europea. La bajada del dólar, todo ayuda a una subida del precio del barril de petróleo, que va a llegar a los $100, y por lo tanto son los actores que están geopolíticamente anclados y con acceso favorable al petróleo los que salen ganando en esa situación, tanto Rusia como China, porque tanto Rusia como China van a tener los suministros garantizados por Irán. Hace poco un general chino dijo que van a defender a Irán y por lo tanto ante una invasión, aunque sea la Tercera Guerra Mundial. Lo dice un general chino. No sé si bromean o no. No bromean. Pero, los chinos no. Pero Europa es quien... Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso? Unas consecuencias catastróficas para Europa. O sea, deberíamos estar muy preocupados por esto, porque justamente tanto el escenario de guerra, el escenario de fascismo, el escenario de una crisis que ríete tú, de la que supuestamente hemos salido con la recuperación. No, es una verdadero desastre. Por eso, la incapacidad europea para reaccionar por su propia supervivencia en esta situación es la verdadera tragedia, porque es el factor que cambia todo. Pero es que ahí, si me permitís, lo de Europa está casi cercano al caos. Es decir, el Reino Unido se va de Europa. Italia, que es uno de los países fundadores de la Unión Europea, está en una situación kafkiana que es difícil prever hacia dónde va a ir. En Francia, el gran campeón del europeísmo, Macron, está por ver hasta dónde llega y en qué se convierte. Y nuestro país, que es más modesto, pero que es la cuarta economía de la zona de euro, pues tampoco está, digamos, en una situación de estabilidad, no ya de su sistema de partidos, de su régimen político y de su sistema político. Da la impresión de que la situación está muy lejos de imaginar un protagonismo europeo que yo también juzgaría interesante, pero parece que eso va a ser muy difícil. Pero es que no puede haber a corto plazo, no puede haber protagonismo europeo, porque dentro del proyecto europeo no ha habido ni la más mínima preocupación por los asuntos militares, salvo seguir la estrategia de la OTAN. Claro. Es decir, toda la guerra de los Balcanes ya fue el recordatorio suficiente por parte de Estados Unidos para que se bloqueara cualquier tipo de opción militar. El plan de Macron. Ni siquiera Europa ha perdido cualquier tipo de liderazgo. Pero si no hay un mínimo proyecto de construir institucionalidad en el sentido más laxo e inmediato del término, ¿cómo vas a pensar una estrategia geopolítica y a financiar militarmente esa intervención que dice Raúl y que comenta Pablo, que serían muy interesantes? Pero a corto plazo Europa está simplemente reconociendo las vergüenzas que Trump le pone delante de la mesa. Pero a corto plazo no va a tener ni la más mínima capacidad. Podría tener en el ámbito intelectual y de la imputación moral de la situación, pero ni siquiera es capaz de eso.
Sí, lo que pasa es que eso es una muy mala noticia. Vamos, yo estoy de acuerdo. O sea, la realidad no es para tener esperanzas con respecto a una posible reacción. Yo creo que si en este momento Europa no es capaz de reaccionar en el sentido de distanciarse claramente, rotundamente, de la política de Estados Unidos, si ahora mismo con este señor en la Casa Blanca eso no se produce, tenemos muy pocas posibilidades. Pensad en los líderes europeos. No, sí, es lo que sé, no hay más que ¿no? Y además el panorama... Es que no hay más que verlos. Pero incluso, no solamente los líderes, incluso en los mecanismos de los que dispone Europa. O sea, cuando hubo un momento, los geopolíticos decían, no, vuelve el corazón continental, cuando Francia y cuando Alemania se opusieron a la invasión de Irak durante algunas semanas. Bueno, sí, te opones a la invasión de Irak y luego lo único que puedes hacer es convalidarla en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque los únicos que pueden hacer política un poquito son los rusos porque tienen ejército, que fueron los únicos que en la guerra de Yugoslavia hicieron algo simbólico, o sea, lo de que entraran en Prístina antes los tanques rusos, soviéticos, iba a decir, antes que los americanos. Me dicen de realización que estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Raúl, tu minuto. Pues, digamos, la ruptura del acuerdo nuclear es una pésima noticia. El 1+5 era justamente el intento de recuperar un mecanismo diplomático de dilación de unos conflictos que son ahora mucho peor que cuando la época de la diplomacia clintoniana, y por lo tanto nos espera un escenario de gran incertidumbre que ya es un escenario terrible, es un escenario insoportable, intolerable para los millones de personas que están en la zona y que están ya sufriendo auténticas carnicerías cuando justamente el sistema internacional es incapaz de hacer nada, la ONU, el Consejo de Seguridad, etcétera, ¿no? Y por lo tanto solo queda un factor, digamos, oculto, por así decirlo, que son las sociedades civiles, que son las protestas, que son los movimientos por la paz que deberían salir en todo el mundo para evitar ese escenario. Chema. Yo quería hacer una reflexión sobre Europa, ¿no? Que antes escuchando, la verdad es que sí que me han dado ganas de apuntar algo importante, ¿no? Recordad que en el año 2014 hay una cumbre famosa en Gales, ¿no? Una cumbre de la OTAN, donde ahí, digamos, se pega un viraje fuerte a la política general de la Alianza Atlántica, en el sentido de que se habla de subir las inversiones militares, creo que era el 2% del PIB, ¿no? Entonces, después de todo el esfuerzo que hace la diplomacia de Obama, ¿no? En involucrar a los europeos, que no lo veían, ¿no? En plena crisis, saliendo, tal, finalmente acaban firmando lo que les ponen por delante después de mucho maniobrar. Bien, 3 años después de iniciar esa política, donde no solo se ha exigido un esfuerzo en inversiones militares mucho más fuerte a los países europeos, también al nuestro, por cierto, sino que además se produce en el esquema atlántico. O sea, es una apuesta, una inversión por mantener el esquema militar atlántico. De repente llega este tío, te cambia el paso. ¿Qué haces con 4 años donde has estado aumentando tu presupuesto hasta doblarlo en 4 años? Dejo ahí la pregunta. Laura. Yo creo que Irán está sumido en una contradicción permanente entre un Estado pre-westfaliano y un Estado westfaliano. Creo que el aislamiento lo único que haría sería precisamente fomentar este Estado pre-westfaliano y no le haría flaco favor, vamos. No me aguanto de hacer una última reflexión y es referente a Israel. Creo que es un actor en la región tremendamente inestable al que la Unión Europea no le está sabiendo parar los pies, que está cometiendo crímenes atroces contra la humanidad, no solamente en Palestina, sino también en los Altos de Golán. Hay que ver por qué Daesh sigue fuerte en ese espacio. Y no me aguanto tampoco a decir que hace poco leía un artículo de Vargas Llosa, que como pluma es estupendo, pero que políticamente es antagónico a lo que yo pienso, que decía que el problema de Israel era Netanyahu. Bueno, yo no sé si el problema de Israel es Netanyahu o es el Likud. No voy a enjuagar al resto de actores políticos. Lo que sí sé es que la Unión Europea tiene que tomar acciones efectivas porque no puede seguir así. Teresa. No puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. Desde luego, el problema de Israel no es exclusivamente Netanyahu, claro, sino que viene de muy atrás, y yo diría que de todos los gobiernos israelíes, desde que existe como Estado. Y hablando de Europa, yo creo que es una cuestión de supervivencia, porque lo que está significando el mandato de Donald Trump es: la única ley es la de la fuerza. En eso está relacionado con el mensaje a países vulnerables, ¿no? Ármate mejor, porque si no te podemos destruir. Y
Por eso es el desprecio total a la diplomacia, el desprecio total a la legislación internacional. Sabemos las limitaciones que tiene Naciones Unidas, pero yo en este momento me convertiría en una defensora de Naciones Unidas a ultranza, porque es, digamos, es la última trincherita en la que te puedes, desde donde puedes actuar. Y yo creo que mucho cuidado con este desprecio a todo lo que es multilateral, todo lo que significa y qué es lo que se está imponiendo. La fuerza como única razón. David. Bueno, yo voy a decir una serie de obviedades. Irán es el único país del mundo cuyo programa nuclear está supervisado por la ONU. Es el único país, además, que no puede desarrollar armas nucleares, etcétera, etcétera. Y, en cambio, nadie vigila el programa atómico de Israel, que vete a saber por dónde va, y tenemos a un país que es Estados Unidos, que es el garante de la paz mundial, que es el único que ha utilizado armamento nuclear contra la población, ¿no? Y con los resultados evidentes. ¿Cuál es el peligro? Evidentemente no es Irán. Es decir, y aquí estamos siempre mirando mal el peligro y estamos siempre mirando las cosas desde el ángulo equivocado, ¿no? Por otra parte, como europeos, desde el momento en que perdimos nuestra perspectiva, digamos, central, histórica, pues tampoco podemos hacer otra cosa más que mirar desde la pared, pero la verdad es que da mucho miedo por Yemen, da mucho miedo por Irak, da mucho miedo por Siria, da mucho miedo por Libia, toda la zona Oriente Medio está en llamas. Carlos. Yo muy rápidamente, realmente lo que está ocurriendo en estos meses desde que Trump llegó al poder es que realmente esta crisis del capitalismo histórico y esta situación de caos sistémico cada vez es menos inteligible para el propio hegemón dominante o declinante. Su recurso a la fuerza es absolutamente limitado. La estrategia de Trump de romper el pacto nuclear con Irán no supone un plan B para volver a poner tropas sobre el terreno y a volver a desestabilizar la zona con una intervención militar fuerte que realmente vuelva a ese recurso de fuerza. No, es simplemente intentar desestabilizar el país a través de unas sanciones tremendamente fuertes que van a tener unos efectos, etcétera, etcétera. Estados Unidos cada vez puede usar menos la fuerza y cada vez la usará menos en términos militares convencionales, salvo con una excepción, que use la disuasión nuclear de ámbito reducido. En ese momento la cosa sería realmente preocupante. Y como siempre, reivindicar la potencia de los movimientos sociales, de los movimientos revolucionarios, de los movimientos antisistémicos para cambiar los equilibrios geopolíticos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana, como siempre, en Fort Apache.